El gran tema, el gran tema de la soya. Eh, Sé que los vegetarianos me van a odiar. Los vegetarianos, los veganos, le han dado mucha importancia a la soya. Eh, Todo esto empezó, el- los medios de comunicación empezaron a transgiversar información. Así como fue la información donde se puso como que el gran daño a tu vida era las grasas y no el azúcar, lo mismo sucedió con la soya. Se detectó que había grasas que son muy buenas para el organismo, como es el aceite de coco y el aceite de oliva extra virgen. Son muy buenos para tu salud, pero se dieron cuenta que si la gente hacía uso de ellos, la gente se curaba. Y sin embargo empezaron a usar, y otra cosa, en Estados Unidos no se producían casi el aceite de coco y entonces sobre todo en Estados Unidos se empezó a producir mucho la soya. Y ahora la soya nos ha invadido. Y cuando vemos casi todos los artículos que tenemos, casi todos los productos que vamos al supermercado a comprar, traen adicionada la soya. Y eso es lo que hace que sean tóxicos. ¿Por qué? Porque la soya, en primer lugar, de acuerdo a la pregunta que me hicieron ahorita, la soya nos va a dañar mucho en casos de problemas de tiroides. Ahorita más adelante voy a explicar cómo, ¿no? La soya se convirtió en un alimento saludable cuando la prensa, cuando los doctores empezaron a recomendar la soya. Parecía muy claro, dices, no comas carne, come soya. ¿Sí? La carne tiene tóxicos, la soya no tiene tóxicos, pero eso no lo enseñaron. Todo esto era para que, eh, para promover el uso del maíz y de la soya, que son más económicos, o sea, que dan más dinero que el coco y la oliva. ¿Sí? Eh, y entonces lo que pasa es de que la única soya que es saludable es aquella soya que tiene que ser fermentada. Tienes que pasarlo por un proceso de fermentación, porque si no pasa por ese proceso de fermentación hay tóxicos. ¿Cuál es la soya que es fermentada? Aquella, bueno, son tres, le vamos a llamar de tres formas. Uno es los alimentos de soya fermentada, que se llama natto, el miso y el tempe. El natto, bueno, en realidad el natto es un alimento muy recomendable. Está hecho a base de soya fermentada, pero lo vas a encontrar solamente en aquellas tiendas de chinas o japonesas, porque es donde se hace, ¿no?, el natto. Ellos, los chinos, usan mucho la soya, pero tiene que ser fermentada. Eh, en las tiendas chinas, las tiendas asiáticas, chinas o japonesas, las puedes usar y tiene altos contenidos de vitamina K, que es una vitamina muy, muy buena y que también es muy similar a la vitamina D. Recordemos que la vitamina D tiene muchas funciones en el cuerpo, pero una de las cuales nos ayuda mucho en el proceso cognitivo, pero también nos ayuda mucho en el caso de los huesos para que se fije el calcio a los huesos. La vitamina K junto con la vitamina D, proporcionan grandes beneficios a la salud para los huesos y también nos ayudan a disminuir problemas cardíacos y en el caso también del cáncer. Por eso es importante la vitamina K. También la vitamina K, bueno, la vamos a encontrar en el natto, que es del que estamos hablando, y en concentraciones muy altas. El miso y el tempe no tienen casi vitamina K, pero sin embargo, bueno, vamos a encontrar la soya fermentada en estos alimentos y son probióticos.
Ya le recomiendo el video donde hablamos de los probióticos, que nos ayudan a que la flora intestinal trabaje adecuadamente. Esto, los probióticos y los prebióticos. El proceso de fermentación es lo que hace que la soya, una opción muy saludable. Al momento del fermento estamos hablando de alimentos probióticos, ya que rompe a los buciógenos son dañinos al cuerpo, y también las isoflavonas también son dañinos, son una parte de la soya que nos puede dañar, ¿no? Los buciógenos son aquellas sustancias, aquellos tóxicos que atacan al bucio, por eso el bocio es aquí. Ataca lo que es la tiroides. Ya me hice bolas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Es importante darse cuenta de que el tofu no es un producto fermentado. El tofu viene de la soya. No es un producto fermentado y no se debe consumir cuando hay problemas de salud, porque no es una soya fermentada. También es importante que no hay que tomar grandes cantidades de soya, aunque sea estos alimentos que estoy hablando, no se deben tomar en grandes cantidades, porque están hechos de fitoestrógenos, y estos fitoestrógenos a la larga nos pueden también causar daños. Todo en exceso hace daño. ¿Qué tiene de malo no consumir soya que no es fermentada? Bueno, una de las razones principales es que los productos que no son fermentados de la soya, bueno, primero habría que hablar de por qué la soya es mala, porque ya es un organismo muy genéticamente lo han modificado mucho. Como es un alimento barato, es un producto barato que se adiciona a todos los alimentos, todo lo que está en el supermercado, vamos a encontrar que tiene soya, ¿sí? O trazas de soya, porque es barato, ¿sí? Para la industria. Y para producir mucha soya, se modifica genéticamente, ¿sí? De tal manera de que, bueno, según estadística, dice que el 91% de la soya que se planta en Estados Unidos es creada mediante tecnología química, o sea, tecnología sintética, principalmente de esta empresa que es Monsanto, ¿sí? Monsanto es quien produce las semillas y los herbicidas y los insecticidas con el cual se van a utilizar en la soya. Entonces ya con esto, ya la soya no es un alimento bueno para las personas. Ya con eso, hasta lo que le estoy explicando, ¿sí? Independientemente de los daños que pueda causar la soya, con el simple hecho de que ya sea genéticamente modificado, ya no. Bueno, esto estamos hablando ya de cultivos transgénicos, estamos hablando de que la soya es el principal producto transgénico que hay en el mundo y que está matando a mucha gente, estos cultivos. Y también, desafortunadamente, los consumidores somos los que pagamos. Porque si de repente, cuando se usa la soya, los productos que consumimos en el supermercado son más baratos, pero son más dañinos. Bueno, aquí es cuestión si quieres arriesgar o no quieres arriesgar la salud de tu familia. La soya, les decía que iba a hablar, está los bociógenos. Los bociógenos están encontrados dentro de la soya no fermentada, tanto orgánica como no orgánica, y es una sustancia que bloquea la síntesis de las hormonas de la tiroides, ¿sí? Interfieren en el metabolismo del yodo y de este modo interfieren con la función de la tiroides, ¿sí? Hipotiroidismo se producen mucho por la soya. Y dices tú, yo no como soya, pero si comes jamón, si comes muchos salchichas, todo
todos los embutidos que vas y que compras. Cuando compras el jamón, perdón, por lo menos yo nunca lo he visto. Que le digas a la muchacha, a ver, quiero jamón de ese, pero primero permítame la etiqueta, ¿no? Pues no. Te lo rebanan lo más lejos, estás bien lejos de la muchacha. Rebanan el jamón y tú nunca estás leyendo. Cuando ves de qué está hecho ese jamón, cuando ves una etiqueta de jamón, te das cuenta de la cantidad de tóxicos que estás metiendo a tu cuerpo. Tú ves un frasco y sí lo puedes leer. Yo lo que les recomiendo siempre es de que vean de qué está hecho ese producto que estás llevando a tu casa. Googlealo, es decir, que en el Google pon ese nombre y ponte a leer qué es lo que, lo que estás metiendo a tu casa. ¿Sí? Googlealo. Bueno, hablando de los boceógenos, es una fuente de la leche de soya, tiene muchos boceógenos y muchas personas la leche la consumen como una alternativa, la leche de soya la consumen como una alternativa a leche y es como una bebida principal. La leche de soya eh, contribuye muy fuertemente a problemas de la tiroides como hipotiroidismo y en mujeres en Estados Unidos. ¿Sí? Además, también la leche de soya te va a ayudar. Bueno, es, bueno, no se recomienda. Otro de lo que daña también la leche de soya son las isoflavonas. Las isoflavonas que se llaman genistina y daiceinina. Son isoflavonas. Son un tipo de fitoestrógenos que son compuestos de la planta que se asemejan a los estrógenos, los fitoestrógenos, parecidos a los estrógenos de los humanos, y no se recomienda consumirlos porque nos afectan. Recordemos que las hormonas ayudan mucho en la cuestión de cuando la menopausia de la mujer, todo lo que tiene que ver con la regla de la mujer, con la menstruación, son hormonas. Entonces, si estas isoflavonas afectan todo ese ciclo. Entonces, están estimulando el cáncer de cervicuterino. Están también las hormonas se utilizan para la cuestión del cáncer de seno, porque hay descontroles hormonales. Entonces, el hecho de consumir soya está provocando que haya problemas de cáncer de mama, que haya problemas de cáncer cervicuterino y en el caso de los hombres, problemas de próstata, problemas en los testículos, todos esos cánceres que es por cuestión de los fitoestrógenos. ¿Sí? También, bueno, esto altera en el ciclo menstrual y a pesar de que, bueno, estos fitoestrógenos lo están afectando. Otra sustancia que tiene la soya son los filatos, el ácido fítico, que son los filatos, ácido fítico. Este ácido se une a los iones metálicos de metal, impidiendo la absorción de ciertos minerales, ¿sí? Que son esenciales para el cuerpo, como son calcio, magnesio, hierro y zinc. Entonces esto quiere decir que cuando tú consumes soya no vas a poder asimilar, absorber el calcio, el magnesio, el hierro y el zinc. ¿Sí? Quiero aclarar que esto lo estoy tomando de una fuente médica, de una fuente y médica confiable, donde habla del porqué, ¿no? Para mí, de las fuentes médicas más importantes, es una información muy, muy, muy cercana, ¿no? Entonces estos filatos son especialmente causantes de problemas de la menopausia y es problemas también son hormonas femeninas que en caso de los hombres también, hombres adultos, pues causa también algunos problemas porque estimula las hormonas femeninas en los hombres, ¿no? Y esto puede causar estrés biológico y estrés de varios órganos, y al no haber absorción de hierro también nos va a causar un gran problema. Y es algo importante recordar que la deficiencia de estos metales que estoy hablando yo, que es el calcio, magnesio, hierro y zinc, te van a causar muchos más problemas que los que tú vas a poder sanar
si no si comieras la carne, ¿no? Porque en realidad la soya se está consumiendo para tratar de no consumir los tóxicos de la carne. Y resulta que está siendo más dañada a la gente cuando consume soya que si estuvieran consumiendo carne. ¿Sí? Además, bueno, hay otras toxinas conocidas como antinutrientes que también están en la soya. Ya me dio miedo. Todo esto que está uno hablando, ya lo había leído, yo lo había estudiado en alguna ocasión. Ahora que ustedes me volvieron a preguntar de la soya, lo volví a retomar. Yo no hablo de la soya. Yo no promuevo la soya nunca. Esa es una de las razones. Estoy regresando a hablar del tema. Estas toxinas que se llaman antinutrientes son aquellas que no, tales que como son sustancias que hacen que no trabajen las sustancias como son las saponinas, la soya toxin, y son inhibidores de la proteasa y de los oxalazos, ¿sí? De tal manera, bueno, la proteasa es una enzima que nos ayuda en el cuerpo para digerir proteínas. Entonces, estos antinutrientes hacen que no puedas digerir tu cuerpo, que no puedas digerir las proteínas. O sea, supone que estás tomando la soya como proteína y la misma soya tiene los nutrientes o tiene para que no consuma, para que no digieras la soya, ¿no? La proteína. Entonces se vuelve esto un gran problema. Bueno, hay otra que se llama la hemaglutinina, que también es otra sustancia que es anticoagulante y que nos va a ayudar a que no se produzcan glóbulos rojos. Esta agrupación de células son incapaces de absorber correctamente el oxígeno de los tejidos. Entonces imagínate que tu cuerpo le estén llegando cada vez menos oxígeno a cada órgano de tu cuerpo. Aquí está el detalle. La soya, o sea, definitivamente después de todo este rollo, no recomiendo la soya. No se recomienda la soya a menos que sea que sea fermentada. Normalmente la soya, pues como se toma es con tofu, que bueno, es una soya no fermentada. La soya común se toma como proteína de soya aislada, proteína en polvo. Muchos de los productos para fisiculturistas, complementos nutricionales, llevan la soya. Te dicen, no, es que esta trae soya, no trae carne, ¿no? Entonces, bueno, muchas bebidas de que traen proteína, traen lo que es la soya. Muchos venden el polvo aislado de soya, como la leche de soya. Te pueden y también para preparar la soya hay otro proceso en el cual cuando estás preparando la soya lo preparan en tanques de aluminio, y el aluminio pues también tiene sus daños, ¿no? Porque produce cáncer el aluminio. Y bueno, ¿qué otros productos son dañinos de soya? Que son dañinos, lo que es el queso de soya, los helados de soya, yogur de soya, carne de soya, lecitina de soya. Todos ellos nos van a dar pues, que son dañinos, ¿no? Si se consumen. Y bueno, yo la lecitina de soya sí la recomiendo, pero en casos muy palpables, para problemas de circulación de las venas, nada más. Es la única lecitina, siempre combinada con una planta, porque entonces el daño que nos puede causar la lecitina de soya lo contrarresta la planta, ¿sí? Entonces, bueno, esto es el inicio de una serie de varios videos que voy a hacer sobre la soya. Solamente estoy poniendo en la parte de abajo que me puedan aportar ustedes más información sobre la soya, pero qué opinan de esto que acabamos de hablar, ¿sí? Es